Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Donald Trump ha abierto esta semana la mayor crisis de gobierno de todo su mandato. Y su mandato no es precisamente corto. A estas alturas llevamos ya más de un año, 13 meses, más de 13 meses de este primer mandato de Donald Trump y se pueden sacar algunos balances, entre ellos el de las crisis de gobierno. Pues bien, esta es la mayor de todas. El martes pasado anunció la destitución del secretario de Estado que se llama porque lo será hasta el día 31 de marzo, Rex Tillerson, y su sustitución por Mike Pompeo, que hasta ahora es director de la CIA, la agencia de inteligencia famosísima, más por las películas que por otra cosa, aunque también es famosa por otras cosas. Fue un despido al estilo Trump, al más puro estilo Trump, a través de Twitter, y sin dejar posibilidad de defensa al afectado, que, como el resto del mundo, tanto vosotros como yo mismo, se enteró a través de esta red social. No sé si se lo contaría a alguien o él en ese momento estaba con el teléfono en la mano y se encontró con que su jefe le había despedido. Lo cierto es que Tillerson llevaba más de un año atascado dentro del Departamento de Estado. Es decir, que no había conseguido hacerse con él y todo eran problemas. Le llovían del cielo y de la Casa Blanca los problemas. Pero lo que le ha terminado de matar, metafóricamente hablando, por supuesto, ha sido su mala relación con el presidente, que empezó mal y ha ido empeorando conforme pasaban los meses y actualmente era, no diré inexistente, pero se acercaba a la inexistencia. Trump al parecer lo quiere tener todo bajo control y a Tillerson simplemente no le controlaba, o no le controlaba al menos del todo. Con un escenario internacional tan caldeado como el que tenemos actualmente, con un montón de frentes abiertos, no podía permitirse más negativas y Tillerson le daba unas cuantas. El presidente, a fin de cuentas, es él y eso lo quiere dejar bien claro. Si hacemos un balance rápido de Rex Tillerson al frente del Departamento de Estado, él es secretario de Estado desde el día 1 de febrero del año 2017, es decir, lleva poco más de un año y poco, nunca mejor dicho, cuando termine su mandato como secretario de Estado, será el próximo día 31 de marzo, pues habrá hecho 14 meses. No está mal, es año y 2 meses, lo suficiente como para hacer un balance más o menos generoso de lo que ha dado de sí. Pues si lo hacemos, lo que concluiríamos, y esto yo creo que prácticamente todos los analistas concluiríamos que ha sido un desastre. No un desastre sin paliativos, pero que no se puede decir ni de lejos que haya sido un buen secretario de Estado. Ahora bien, lo suyo es ser justo, y si somos justos con Tillerson, habremos de admitir que no lo tuvo fácil durante estos 14 meses, al frente además de una cartera importantísima y complicadísima como es la de Estado, que es como llaman en Estados Unidos a los ministros de Exteriores, o como en Sudamérica los llaman cancilleres, pues ahí en Estados Unidos los llaman secretarios de Estado. No ha sido, como os decía, un gran secretario de Estado, pero claro, con alguien como Trump como superior directo no es sencillo acertar, y más en una cartera tan complicada. Así que esto vaya en beneficio suyo. Es cierto que no lo ha hecho bien, pero es que tampoco lo tenía fácil de hacer con un jefe como el que tenía, y además una serie de problemas que se han ido presentando. No ha sido un año fácil para los asuntos internacionales, porque se han juntado un montón de temas sobre la mesa y más en una persona que no traía experiencia en cuestiones políticas, como era Tillerson, al que se presentó como un empresario de éxito que renovaba la cartera más importante del gobierno de Estados Unidos, y la renovaba pues trayendo aires nuevos de la empresa. Eso sí, la verdad es que si a poco que se hubiese puesto, podría haber mejorado su registro, podría haber mejorado su desempeño al frente del cargo, o podría haberlo hecho algo mejor, no sé si mucho o poco, pero sí algo mejor. La Secretaría de Estado es como una inmensa trampa para elefantes, eso cualquiera en Washington lo sabe. Es probablemente la cartera más desagradecida, porque acertar es muy difícil, y en el caso de que el secretario de Estado acierte, los méritos se los va a llevar el presidente, y en el caso de que se equivoque, él va a pagar las culpas. Es de estos puestos en los que rara vez te vas a llevar una medalla, y en cambio será bastante habitual que te lleves unos cuantos cachetes, los merezcas o no los merezcas. Es un departamento complejo y además un departamento inmenso.
departamento que cuenta con un presupuesto de 50.000 millones de dólares, es decir, el PIB de muchísimos países, y que emplea a 70.000 personas. Os doy estos dos datos para que os hagáis una idea de lo que es en sí el Departamento de Estados. Y es de hecho lo más parecido a un pantano, a un agua pantanosa, que es fácil quedarse atrapado. Para sobrevivir en este pantano, en este cenagal, el secretario de Estado al que le toque en suerte este puesto, que por lo demás es muy codiciado, pues el más antiguo de todos, también es verdad, necesita dominar las tres fuerzas que lo mueven, que mueven a este gigantesco triceratops político que es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La primera es la propia inercia interna del departamento. Es decir, el personal es numerosísimo, como os acabo de decir, son 70.000 personas, de las cuales miles están situadas más allá de los Estados Unidos. Tengo los datos ahora mismo aquí. Solo el Foreign Service tiene 13.000 empleados, hablando de repartidos además por todos los países del mundo, pero no existe sí Corea del Norte, pero no existe ningún país del mundo sin embajada de los Estados Unidos, más suelen ser las embajadas muy nutridas, de ocupar los mejores edificios diplomáticos de todas las ciudades y estar bien pobladas. Pero eso es lo primero. En un cuerpo administrativo tan gigantesco se forman baronías y el Departamento de Estado es rico en multitud de baronías, de barones departamentales, de barones locales y de intereses políticos cruzados que además se han ido sedimentando a lo largo de los últimos presidentes. Esto sucede no solo en el Departamento de Estado, sino en cualquier Ministerio de Exteriores, con la peculiaridad de que el Ministerio de Exteriores de los Estados Unidos es muy grande. La segunda de estas fuerzas es la relación que el secretario consiga, mejor dicho, más que logre, el secretario de Estado y su propio equipo, el que se ha llevado él, con otros ministros de Exteriores extranjeros, especialmente los países aliados. En el caso de los Estados Unidos, pues son los de Europa, el Japón, Australia, los países americanos, la relación que termine estableciendo con ellos. Son esos líderes o esos ministros a los que tiene que convencer que las líneas trazadas en Washington son las correctas. Y conseguir Estados Unidos, como sabéis, es un imperio peculiar, es un imperio que la mayor parte de las veces no impone, sino que trata de convencer primero, antes de imponer. Si no le queda otra, al final termina imponiendo, y no siempre lo consigue cuando trata de imponer, pero que funciona mediante la persuasión. Hace un uso intensivo de la diplomacia desde que se aupó al puesto de primera potencia en los años 40, y esto implica muchísimo trabajo por parte del secretario de Estado, que es el primer diplomático de Estados Unidos. Y la tercera de estas fuerzas, y probablemente la más importante de las tres, es la relación del secretario de Estado, el que sea, con el presidente. El Departamento de Estado, como os decía hace un momento, es la agencia federal más antigua de todas. Fue creado en 1789, que fue el año de nacimiento de los Estados Unidos tal y como los conocemos. No fue 1776, ese fue el año de la independencia, el que dio lugar a la guerra. Washington fue designado presidente en 1789, no en 1776, pues fue creado poco después de que Washington se estrenase como primer presidente de Estados Unidos. Los primitivos Estados Unidos, lo primero que pusieron en común fue la defensa. Eso ya fue al principio. Conforme se declararon la independencia, lo primero es vamos a defendernos juntos. Vamos a poner nuestros recursos defensivos de las 13 colonias en un saco común y a defendernos del rey de Inglaterra, que va a contraatacar. Y lo segundo fueron las relaciones exteriores. Es decir, Massachusetts, Virginia, Nueva York, Vermont, todas las colonias originales no iban a tener relaciones exteriores, las iba a tener una unidad, una persona elegida por todos, elegida por el presidente, mejor dicho, que a su vez habían elegido todos. Es decir, es el primero de los grandes poderes presidenciales, el exterior. Por eso Washington nombró a Thomas Jefferson como primer secretario de Estado. Hasta ese momento Jefferson había sido embajador en Francia, que se llama Minister to France, y se manejaba bien en los ambientes diplomáticos. Washington fue un tipo extraordinariamente listo y muy honrado, pero que no salió en su vida de Estados Unidos. Fue solo una vez a las Bermudas y nada más. No salió nunca del continente americano, tipo peculiar,
En cambio, Jefferson era todo lo contrario y quizá por eso confiaba en él. Era un hombre de mundo, muy culto y que hablaba 4 idiomas. Jefferson hablaba inglés, francés, español e italiano. Bueno, hablaba 6 realmente, porque también se defendía muy bien en latín y en griego. Pero esas lenguas no le servían más para hablarlas, no tenía con quién, sino para leer textos en latín y en griego. Es decir, la relación idónea entre presidente y secretario de Estado es la que hubo en el binomio George Washington-Thomas Jefferson. Esa sería la perfecta. A partir de ahí ya todo es quitarle puntos. Bien, sin dominar esas 3 fuerzas, ya digo, repito, el personal, el control del personal, la relación con otros ministros de Exteriores extranjeros y la relación con el presidente, el puesto de secretario de Estado es lo más parecido a un potro de tortura. Y es ahí mismo, encima de ese potro de tortura, cabalgando encima de esa picota, donde Rex Tillerson lleva sentado, pues, aproximadamente un año, no, más de un año. Desde casi el 2 de febrero de 2017, un día después de que fuese designado como tal. Es decir, no había llegado, a pesar de que llevaba ya 14 meses al frente del cargo, a hacerse con las riendas del departamento. Los cambios de humor del presidente, que son continuos, le comprometían continuamente en las cancillerías extranjeras y su relación con Trump no era especialmente buena. Es decir, esas fuerzas que estaban ahí, que van a seguir ahí siempre, en lugar de jugar a su favor, jugaban en su contra. Que la relación con Donald Trump no era buena, creo que a estas alturas ya no nos sorprende a nadie. Era algo que estaba en los corrillos de Washington al principio, que luego saltó a los medios, especialmente cada vez que Tillerson al presidente le decía que no, y que al final ha terminado visualizándose para todo el mundo mundial. El día de su cese lo vimos todos y lo vimos con nuestros propios ojos, porque fue despedido, como os decía, a través de Twitter. Todo, como veis, muy trumpiano. El espectáculo nunca debe detener y, de hecho, no se detiene. El caso de Donald Trump es tener la máquina alimentada, la máquina de show alimentada continuamente, y a la vista está que la mantiene. No sé, que cada vez se saca un conejo nuevo de la chistera. En televisión es fundamental que siempre tenga recursos. No hay cosa peor que un show televisivo se quede sin recursos. Es cuando a los guionistas el director del programa les sacude con una vara. Bueno, que no se os ocurre nada gracioso, no se os ocurre nada para sorprender a la audiencia esta noche. Bien, Donald Trump se ha demostrado que como director de reality shows es muy bueno, y ahí estaba El Aprendiz, y como director de presidencias convertidas en un reality show es mejor todavía, porque siempre tiene algunas bajo la manga y lo saca en el momento oportuno. La salida de Tillerson, de Rex Tillerson, del gobierno nos viene a confirmar algunas cosas que ya sospechábamos. Ya sospechaban los analistas, que sospechaban, por supuesto, todos los norteamericanos que siguen estos temas y a los que nos interesa la política estadounidense. Una de ellas es la incapacidad de Trump para delegar. Es decir, que quiere tener la primera y la última palabra sobre todo. Y dices, bueno, pues eso es normal, es el presidente. Es lógico que quiera tener la primera y la última palabra sobre todo. Le han elegido a él, no a Rex Tillerson, para regir los destinos del país. Y es cierto, pero en un ámbito tan amplio como es el de las relaciones exteriores y en un país tan importante como Estados Unidos, es imposible que la primera y la última palabra la tenga una sola persona. Es que ni dedicándose todo el tiempo a eso lo conseguiría. Es directamente imposible. No iba a decir difícil, pero no, es imposible. De ahí que se hayan formado tantos cuellos de botella en los asuntos internacionales entre Estados Unidos y el resto del mundo a lo largo del último año. Asuntos que pueden ser, que van desde el programa nuclear iraní, que está ahí en un tente mientras cobro, que no se sabe muy bien, se ha rechazado ese acuerdo, pero no se ha terminado de rechazar del todo, entre otras cosas porque el propio Tillerson estaba en contra de rechazarlo del todo, o el replanteamiento de las relaciones con los aliados europeos, que era una de las estrellas de la campaña de Trump, que al final, bien, se ha dicho,
Trump lo ha recordado, lo suelta de vez en cuando, pero al final no se está replanteando nada. Es decir, son asuntos que que se han quedado, no sé si empantanados, pero que por lo menos están paralizados a estas alturas. Por otro lado, es algo bastante habitual en Donald Trump. Es un tipo no solo en los asuntos exteriores, sino en prácticamente todas las áreas de su gobierno. Es hiperactivo, abre muchos asuntos, muchos a la vez, y como quiere estar en todos, pues no le da tiempo a cerrar ninguno. Esto supongo que lo habréis visto alguna vez, habréis tenido un jefe que era de ese estilo. Son desesperantes además los jefes así, porque te llenan la mesa de papeles, te ponen la cabeza como un bombo y al final no se resuelve nada. Bueno, pues Trump, por lo que vemos desde fuera, tiene esta manera de dirigir. Él no puede parar, no sé cuánto dormirá, pero debe dormir lo justo, está siempre con muchas ideas, abriéndolas, creando problemas donde no lo sabía, y esos problemas no se preocupa tampoco de que se cierren, los mantiene más o menos abiertos. Es muy inteligente y sabe cuánto tiempo debe mantenerse un problema abierto para, por ejemplo, terminar despidiendo a un secretario. En este caso, el secretario de Estado. El caso de Tillerson, además, no ha sido uno, sino unos cuantos problemas. Esto es lo que hay. Para el presidente de los Estados Unidos, no olvidemos, el día tiene también 24 horas. Y aunque él quiera, por muy trabajador que sea y muy organizado que sea, trabajador doy fe que es, porque no para un momento, organizado ya lo desconozco. Hasta qué punto es organizado. Otra conclusión que podemos sacar de este asunto de Tillerson es que podemos, desde ya mismo, ir abandonando la idea de que un exitoso hombre de negocios como Tillerson, no lo olvidemos, fue presidente de ExxonMobil durante un montón de años, desde el año 99 o 2000, es decir, lleva 20 años siendo presidente de la principal petrolera del mundo. Pues bien, que un exitoso hombre de negocios tiene que ser un exitoso secretario de Estado. Es decir, que ambas cosas se corresponden. Si lo has hecho muy bien al frente de una empresa además muy grande, como es el caso de ExxonMobil, vas a ser bueno en cualquier otra cosa, incluyendo, por supuesto, la Secretaría de Estado. Pues bien, ha sido un pésimo gestor del departamento, esa es la realidad. Desconocía por completo el trabajo de los diplomáticos, se encontró con un entorno hostil dentro del departamento e hizo todo lo posible para hacerlo más hostil todavía. Es decir, no tuvo lo que se conoce como mano izquierda. Se tiende en este asunto a pensar algo similar con los militares. Se piensa, si fue bueno ganando una guerra, pues tiene que serlo gobernando un país o gestionando un ministerio. Esto es habitual. Y claro, no siempre es así. De hecho, no suele ser así. Manejar la burocracia requiere puño de hierro en guante de seda. Eso cualquier persona que ha trabajado en una administración, aunque sea a pequeño nivel, en un simple ayuntamiento, lo conoce bien. Sabe que los equipos humanos más difíciles de manejar son los administrativos, son los burocráticos, especialmente públicos, ¿entiende? Pues Tillerson tenía 70.000 personas y eso requiere mucha seda encima del guante. Un departamento como el de Estado es un ente con vida y voluntad propia y no es sencillo hacer que se mueva en la dirección en la que uno quiere. Esto es extrapolable casi a cualquier cuerpo administrativo del Estado. Es complicadísimo. Esto, si hablamos con un alcalde, con un director general del Estado, pues lo primero que te cuenta es esto. Sí, yo traía muy buenas ideas, pero es que aquello era como intentar mover el Titanic empujándolo. Ni queriendo hubiera podido mover aquello ni siquiera 10 milímetros. Y esto es así porque, es decir, es difícil que una persona que viene del mundo de la empresa consiga prosperar en el mundo de la burocracia, porque los modos de mando y organización en la empresa o en el ejército, por apurar el ejemplo de los militares, son muy distintos. En el mundo corporativo,
imperan los resultados. Que mejores resultados trae, más dinero hace ganar a los accionistas, más productos vende. Al final termina siendo reconocido y puede terminar imponiendo su criterio. Y en el segundo, en la milicia, la jerarquía es sagrada y la obediencia está garantizada. Y si uno no quiere obedecer, pues se encontrará con un arresto inmediato. Esto no puedes hacerlo en las empresas, pero tampoco puedes hacerlo en los entornos burocráticos. En fin, pero es que los entornos burocráticos tampoco funcionan conforme a resultados. Eso lo sabe cualquiera que ha trabajado, que ha estado cerca de ellos. Por último, la sintonía entre Trump y Tillerson era nula, yo creo que desde el principio. Quizá el primer día se dieron un abrazo y recuerdo la primera semana, en febrero del año pasado, que se vendió como el fichaje del siglo. Por fin llegaba a una agencia que estaba tan esclerotizada, tan politizada, llegaba un hombre de acción, como el presidente de ExxonMobil. Pero a partir de ahí la cosa se empezó a torcer. Tillerson se opuso vehementemente, además, a ponerse de nuevo de uñas con Irán, por ejemplo, o a abandonar el Tratado de París, sobre el cambio climático, arguyendo que eso redundaría en un mayor aislamiento de los Estados Unidos. Es decir, que le dijo que no al presidente y se lo dijo en público. Yo creo que Trump debía estar bastante harto. No sé, quizá podríamos hasta pensar que bastante ha aguantado y pensó que no tenía necesidad alguna de aguantar más. Podría haberle despedido en privado, como se hacen estas cosas, pero no olvidemos el elemento del show, que sin ese elemento no se puede entender la presidencia de Trump. Y además, a fin de cuentas, el que manda es él. Él decide cuándo y decide cómo, y él lo ve de esta manera. Pero como él no puede ser también secretario de Estado, por poder podría, evidentemente, pero pues no estaría bien visto y además tiene bastantes asuntos abiertos, necesitaba a alguien de probada lealtad. Y ahí ha aparecido Mike Pompeo, del que se están diciendo muchas cosas y todas malas a lo largo de los últimos días, que era el director de la CIA y que es un tipo de estricta observancia trumpista. Por sus declaraciones públicas, que han sido muchas, él a diferencia de Tillerson, no viene de ExxonMobil ni de la gran empresa privada, aunque tuvo una empresa petrolera en Kansas hace muchos años. Fue congresista y es un político, de Washington. Pues por sus declaraciones públicas sabemos que está alineado en prácticamente todo con Trump. Eso obviamente facilitará las cosas, pero no olvidemos que aún debe controlar las otras dos fuerzas, es decir, el personal del Departamento de Estado y la relación con los ministros de Exteriores extranjeros. Ahí yo creo que no lo va a tener tan fácil. De hecho, no ha tomado posesión y ya le están crucificando. Juan Antonio de Algeciras tiene una duda sobre la brecha salarial. Tengo una duda razonable sobre el tema que está muy en boga de la brecha salarial entre géneros. He visto estadísticas entre pública, privada, comunidades, países y no termina de quedarme muy claro. Y me gustaría saber tu opinión. Gracias. Pues mira, Juan Antonio, esto lo comenté en el programa que hice sobre la huelga feminista hace unos días, esta semana pasada, ¿no? La anterior. Y así muy rápidamente, ya que me lo preguntas, esto de la brecha salarial es esencialmente una trampa estadística. Es decir, tú tomas todos los... vamos a poner un ejemplo. En un país hay 10 millones de mujeres trabajando y 10 millones de hombres, por poner los números redondos. Tomas los sueldos de todas las mujeres, los sumas y luego tomas los sueldos de todos los hombres y los sumas. Y dices, bueno, pues aquí lo que me está dando es que los hombres ganan más. Sí, a la vista está que sí, que los hombres, al menos en este ejemplo, ganan más. La cuestión es ¿por qué? ¿Porque son hombres o porque este grupo que está formado por hombres se dedica a trabajos mejor pagados? Ingenieros, financieros, etc. Bien, el sentido común y la razón nos dice que será por lo segundo, pero en cambio están apuntando que es por lo primero, que solo por el mero hecho de ser hombres
no por sus trabajos, no porque se dediquen a diseñar puentes y a trabajar en fondos de cobertura, ganan más dinero. Esto mismo podemos hacerlo, esta trampa, con cualquier tipo de grupo. Es decir, podemos hacer rubios y morenos. Hay brecha salarial entre rubios y morenos, por poderse se podría hacer. O entre, por ejemplo, andaluces y madrileños. Los andaluces tienen una renta menor a la de los madrileños. En algunos casos y lugares de Andalucía, sensiblemente menor. Es por el hecho de que son andaluces, es decir, hay algo en la ley que diga el que haya nacido en Barbate tiene que ganar un 20% menos. O el que haya nacido, qué sé yo, en Las Rozas, pues tiene que ganar un 20% más, un Aranjuez. No existe nada parecido. Simplemente lo que te está diciendo eso es que en Madrid se gana más dinero, pues porque las empresas pagan más, porque las empresas se dedican, de promedio estoy hablando, a actividades más rentables que las empresas andaluzas de promedio. Eso es lo que nos está diciendo. Pero no, imagínate que lo estuviéramos vendiendo como están discriminados los andaluces porque ganan menos que los madrileños o que los vascos o que los catalanes. Bien, básicamente es eso, lo de la brecha salarial. Y sobre este mismo tema, y algunos más, Diego, desde Frankfurt, quiere hacernos una oportuna reflexión. Hola, Fernando. Las manifestaciones presumiblemente masivas que hemos visto con motivo del 8 de marzo por toda España me han hecho reflexionar sobre esta asfixiante ideología de género que todo lo está inundando en los países occidentales últimamente. Una de las cosas que más me fascina es ver a tanta gente que en otros campos es perfectamente capaz de pensar racionalmente, argumentar con falacias lógicas pues muy básicas a favor de políticas de ingeniería social. Por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo mucho últimamente es la apelación constante a la igualdad de resultados en lugar de la igualdad de oportunidades para criticar fenómenos como la supuesta brecha salarial o la distribución de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad. Lo más curioso es que cuando a las y a los feministas se les responde con datos sobre, qué sé yo, pues las tasas de encarcelamiento, de suicidio, tasas de indigencia, de abandono escolar a todas las edades, que son situaciones donde los hombres de media salimos bastante peor parados que las mujeres, por lo menos en los países occidentales, son estos mismos feministas los que te saltan que, bueno, es que el hombre y la mujer de promedio no somos iguales. Y respuestas, por otra parte, completamente válidas. No sé, yo diría que algo falla cuando tanta gente compra estos mensajes pues casi infantiles que se desmontan tan fácilmente y sale a la calle en trombas para defender cosas que no se sabe bien qué son, porque la igualdad legal existe en España, por fortuna, ante la ley, desde hace muchas décadas. No sé, me gustaría saber tu opinión sobre el tema, ya que me parece un problema social de raíz muy profundo, del que se habla relativamente poco y que francamente podría ser la semilla de movimientos totalitarios futuros, ¿no? Así como el comunismo se basó en la falsa yuxtaposición entre movimientos de clase obrera versus la clase dirigente, quizá los totalitarismos futuros surgirán de la oposición entre hombres y mujeres. En fin, no sé qué opinarás, pero me parece un tema candente que merece la pena comentar. Un saludo y enhorabuena por el programa. Muy bien, Diego, pues me ha gustado mucho tu comentario, es muy bueno, pero vamos, no hubo tromba de ningún tipo, ¿eh? En Madrid estuve yo en la manifestación, puedo hablarte con conocimiento de primera mano de lo que sucedió. Fue una manifestación tranquila, pacífica, incluso a ratos festiva, pero no fue una cosa que saliese toda la ciudad, ni mucho menos. Fue una manifestación concurrida, pero como esas tenemos unas cuantas a lo largo del año. Es decir, no salían por los lados. En el Paseo del Prado, por ejemplo, no sé si conoces Madrid, estaba solo uno de los lados ocupado. Se llenó la Plaza de Neptuno, sí, pues que para llenar la Plaza de Neptuno te bastan con 20.000 personas. Se llenó la Plaza de Cibeles con 25.000 y llenas hasta, vamos, que tienes que meter a la gente hasta las marquesinas de autobús. Es decir, el espacio físico es el espacio físico, el que hay, que está bien, estuvo concurrida y se podría considerar que fue un éxito para sus convocantes, pero vamos, no creo que la palabra tromba, por más que los medios lo hayan repetido, le haga justicia. Lo que sí tuvimos, al menos en España, fue una histeria mediático-política que duró días. Y esta la padecimos a lo largo de, especialmente la primera semana de marzo.
y que fue una peculiaridad española, porque en otros lugares no tuvo este eco tan brutal. En Alemania, sabes que se habló del tema, pero no con esto, y en Frankfurt, por ejemplo, no hubo ni huelga ni nada por el estilo, hubo una pequeña manifestación, como siempre hay todos los años, creo que en todos los países del mundo, los recuerdos habituales en la televisión, alguna noticia en el periódico, lo que era en España hasta hace no tanto. Y respecto al eco al éxito de la huelga, más que al eco, que no sé si os habéis dado cuenta, pero nadie ha hablado de él, del seguimiento de la huelga, te voy a dar los datos de consumo eléctrico del día 8 de marzo, el consumo eléctrico en el sistema peninsular. Luego está el sistema canario y el sistema balear. El sistema balear está conectado a través de una conexión con la península, pero vamos, sigue siendo un sistema eléctrico aparte. Bien, te los voy a dar porque los tengo, he ido a buscarlos a Red Eléctrica Española. El consumo eléctrico te da una idea bastante directa de cuánto se está trabajando en un país, porque las fábricas cierran, las oficinas, la gente apaga los ordenadores y tal. Bien. ¿Preparado? El día 8 de marzo, el sistema peninsular en España demandó 24.470 megavatios. ¿Veis? Bueno, mucho, poco. El día siguiente, el día 9, demandó 23.914. Y el día 7 demandó 24.400. Es decir, fue el día que más consumió de esos 3 días, el día de la huelga. Luego, no sé, mucho éxito no tuvo, esa es la verdad. Al menos si nos atenemos a esto, que suele ser infalible cuando quieres saber si una huelga ha funcionado, es ir al consumo eléctrico. Muy bien, pues vamos a ir acabando con el programa. Vamos con Pizarro, que tiene su comentario de hoy sobre el tema de Chile y el primer mundo. El primer mundo es paz, seguridad, justicia y seguridad jurídica, sociedad abierta, fronteras permeables y oportunidades para prosperar. Hay pobreza en todos los mundos, pero en el primer mundo hay posibilidades reales de progresar honradamente y sin desarraigo, hay posibilidades reales de progresar honradamente con desarraigo y hay posibilidades reales de progresar deshonestamente. En el resto del mundo, las posibilidades de progresar honradamente y con arraigo son mínimas y las de hacerlo con desarraigo o deshonestamente son abrumadoras. Chile es primer mundo y ojalá no pierda jamás esa condición. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos. Mañana es sábado, entonces mañana en principio toca el contraplano. Pero es que mañana ya está en Valladolid, entonces voy a estar en Valladolid con mi amigo Luis Torras, gran tipo de Barcelona. Vamos a estar dando una charla a ambos, vamos a hacer un coloquio. Mañana es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y lo organizan varios. Lo organiza Studios for Liberty, el Club de los Viernes, el Albatros y la propia Universidad de Valladolid. Y bien, esto será a las 6 de la tarde, de 6 a 8, en la Facultad de Derecho. El tema es que no voy a estar en Madrid, por lo tanto no voy a poder hacer el contraplano. A cambio, lo que sí me voy a llevar es el equipo, porque quiero hacer, si es posible y si tenemos la oportunidad, quiero hacer una contracrónica especial con Luis. Luis es un tipo listísimo, de lo más listo que he conocido yo, os lo aseguro porque le conozco hace muchos años y si vemos la posibilidad, pues a ver si hacemos un programa juntos. Podemos hablar de muchas cosas porque los saberes de Luis son casi enciclopédicos. Así que si no os puedo traer mañana un programa con Luis, pues os traeré el contraplano la siguiente semana. De cualquier manera, si mañana no puedo, por lo que sea, volver por aquí, me despido de vosotros hasta el domingo.